Libro de Romanos, capítulo 9, versículos 30 al 33. Estaremos reflexionando en esos versículos. El libro de Romanos es un libro, como todos en la Biblia, cuando usted empieza a escarbar y encontrar tanta linda enseñanza que el apóstol Pablo escribió a los romanos, y es de edificación. Los niños pueden pasar a su clase, no sé si ya lo anuncié. Amén, y gracias a las hermanas que nos ayudan con los niños. En Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. Note bien, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo, una roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que tú añades bendición y seamos fortalecidos y edificados por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos aprendiendo en el libro de Romanos. Como he mencionado, el apóstol Pablo, y él lo confirma, que él fue apóstol a los gentiles. Y algo interesante es de que él era un fariseo de los fariseos, como decía él. Y Dios lo llama a él a ser un apóstol a los gentiles. Y recuérdese que los gentiles, la vida que ellos vivían no era de lo mejor en aquel tiempo, por la idolatría, la inmoralidad que ellos vivían. Y Dios llama al apóstol Pablo, le da una carga, un llamado especial para alcanzar a los gentiles. Y la fecha fue como el año 53, 57, que él, como he mencionado, estaba recogiendo unas ofrendas para llevar a la iglesia que estaba siendo perseguida en Jerusalén. Y estaba en el proceso de ir a visitar a los romanos, y él conocía muchos de los líderes de la iglesia, de las iglesias de hogar que habían en Roma, que era en aquel tiempo la capital del Imperio Romano, y era una ciudad de mucha influencia, de muchos recursos, y incluso se utilizaba el término todos los caminos llevan a Roma, porque Roma era de mucha influencia en aquel tiempo. Y ahí Dios había levantado varias iglesias de hogar, y había muchos creyentes, pero como se cree que había mucha judíos viviendo en esa área, una diáspora que había, y viajaban a Jerusalén, y entonces ahí creen que se convirtieron en el día de Pentecostés, y de ahí regresaron a Roma y empezaron iglesias, y Dios empezó a alcanzar a muchos de los judíos y de los gentiles, pero había ciertas frustraciones por los judíos que todavía estaban trabajando, entendiendo lo que era la ley y la gracia, y los gentiles que estaban emocionados del nuevo evangelio. Y había un desbalance en la congregación, y el apóstol Pablo les escribe para animarlos y ser de apoyo para que puedan caminar en unidad y para que ellos puedan continuar creciendo en la gracia. Y antes de irlos a visitar, decide escribirles la epístola a los romanos. Y esta escritura, a veces nosotros la leemos así, ¿cómo diría? Rápidamente, pero cuando usted se pone a reflexionar que para escribir esta epístola, esta carta que escribió a los romanos, fue un gran sacrificio. Porque en aquel tiempo no había las facilidades de hoy en día. Amén. No habían. Ahora en día, por la tecnología, no se imagina usted cuántos se recuerdan cuando para la Navidad, hace unos 30, 40 años, usted esperaba las tarjetas de Navidad.
¿Se recuerda de eso? Gracias por los que estamos, unos cuantos que dicen, sí, ya no me siento tan viejito, ¿verdad? Sí, para ustedes que no sabían eso, ¿verdad? Hace unos 40 años usted compraba una tarjeta de Navidad, ¿verdad? Y usted sabía que se le enviaba a esas personas especiales, y usted sabía de que si no le mandaban una tarjeta de Navidad era de que se olvidaron de usted, había un conflicto, pero usted las ponía con anticipación, las recibía. Yo me recuerdo cuando recién casados, usted sabe, y con mi esposa y nos estaban mandando tarjetas que decía Familia Salguero, ¿verdad? Y estábamos empezando. Y me recuerdo que recibía las tarjetas y de todas las tarjetas hacía hasta un arbolito diseñado, así ¿verdad? Y las ponía. Y hay unas que eran tan especiales que usted hasta las guardaba, ¿verdad? Entonces, ahora no, ¿verdad? No se imagina usted, ya casi no se ven, usted un texto manda, ¿verdad? 50 de una vez. Ya no le ponemos mucha atención a esas cosas, ¿verdad? Y si vemos una tarjeta, incluso yo me recuerdo cuando empecé de pastor acá, y me recuerdo que habían hermanos que me dieron tarjetas y no escribían en las tarjetas. ¿Sabe por qué? Porque costaban $2-3. Y decían, me daban la tarjeta así, porque se les hacía un desperdicio de escribir algo en algo tan lindo. Solo debían recibir unas cuantas tarjetas que eran blancas, porque muchos hermanos no sabían que la cultura aquí era, usted compra la tarjeta, la firma, la lee y la tira a la basura. Y cuando ellos veían que tenían hasta cantos, me daban muchas tarjetas, o varias tarjetas diría, en blanco, nada más me las daban, que era como un regalo. La razón que le digo eso es porque cuando leemos ahora el libro de los Romanos, lo leemos, pero cuando fue escrita, eso fue un esfuerzo grandísimo que el apóstol Pablo hizo. Note bien, tenía que él ser inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir, porque no habían borradores y no eran laptops en aquel tiempo, sino tenía que ser dictada, y alguien la escribió, y de ahí Febe la llevó a Roma, y de ahí la leían en los hogares. No se imagina el trabajo, el esfuerzo, para poder ellos aprender un poquito de Romanos. Qué bendecidos somos ahora, ¿verdad? Que todos acá la podemos tener y la puede llevar a su casa y la puede leer a su propio tiempo, ¿verdad? Ese fue el esfuerzo que el apóstol Pablo hizo. Note bien, yendo de regreso al capítulo 9, versículo 30, el contexto. Los judíos creyentes que habían seguido la ley estaban teniendo una dificultad entendiendo cuál era su lugar en el nuevo pacto, ¿verdad? Estaban teniendo desafíos y había un poco de desbalance, ¿verdad? Y eso impactó la vida de ellos, porque como judíos y el poder aceptar al Mesías, eso lo llevaba en contra de muchas leyes que ellos seguían, y tradiciones y familias, o estaban pasando por ese proceso, ¿verdad? Sin embargo, los gentiles que habían recibido el evangelio era algo novedoso para ellos, y como ellos no tenían ninguna guianza, doctrina, vivían una vida de idolatría, para ellos era algo magnífico, ¿verdad? Pero una de las cosas que estaba tomando lugar es de que muchos de ellos todavía estaban viviendo en esa vida de inmoralidad, y el apóstol Pablo estaba tratando de guiarlos a ellos. Y siendo que él era el fariseo de los fariseos, como dice, él se sentía que tenía la autoridad para poderles enseñar a ellos cómo era que podían ellos caminar, no bajo la ley, sino bajo la gracia, y cómo es que ellos podían continuar creciendo. Viene a mi mente el libro de Amós, el capítulo 7, versículo 8, cuando el Dios habla a Amós y le dice, mira, ¿qué tienes ahí? Y le dice una plomada, ¿verdad? Y le dice, eso es lo que yo voy a hacer con el pueblo de Dios, pasarle plomada, ¿verdad? Y eso es cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, tenemos que hacer muchos ajustes en nuestras vidas, ¿verdad? La manera que pensamos, vivimos, el estilo de vivir, cambios. Y el pueblo, esta comunidad en Romano, estaban pasando por ese proceso, ajustando su vida al evangelio. Viene a mi mente Jeremías 18, cuando dice que Dios le dice a Jeremías, ve ahí al alfarero y ve qué es lo que él está haciendo, ¿verdad?
Y cuando lo ve que él está trabajando con el barro, le indica, eso es pues lo que yo puedo hacer con el pueblo de Dios. Ellos estaban pasando por ese proceso de transformación que todos nosotros pasamos en nuestras vidas. Entonces ahora note bien, el apóstol Pablo aquí en el versículo 30 y 31, el apóstol Pablo vuelve a reafirmar el mensaje de la salvación que se obtiene por fe en Cristo. El apóstol Pablo estaba tratando de contestar las dudas que los judíos romanos tenían acerca de la salvación. El apóstol Pablo estaba caminando con dos culturas, los judíos y los gentiles, y estaba tratando de caminar con ellos por fe y enseñarles cuál era la manera que ellos tenían que caminar. Y por eso el libro de Romanos es una linda enseñanza acerca de lo que es caminar por fe y la salvación. Entonces los judíos tenían que aprender a poner su fe en Cristo y tenían ellos que aprender a caminar por fe. Por eso es de que aquí les menciona, dice que Israel, dice que, note bien el versículo 30, dice que pues diremos que los gentiles que iban tras la justicia no han alcanzado la justicia, porque entre ellos cuestionaban la salvación del uno y del otro. Dice, es decir, que la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzaron. Y como dice en Hebreos, note bien que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es un don de Dios. Él es el que pone esa semilla de fe en nuestros corazones. Y de ahí nosotros la continuamos alimentando en conocimiento a la palabra. Por eso es que, querido hermano, es de suma importancia, y más que ahora en día le digo, es de suma importancia que usted y yo conozcamos la palabra. Porque hay personas que se creen, a veces tienen títulos y lo pueden engañar a uno porque tienen buena habilidad. Increíble. Increíble. Le puedo decir nombres de personas que tienen mucha fama aquí en Estados Unidos, desde Florida hasta California. Y cuando hablan, tienen una habilidad de enseñar increíble que yo aprendo de ellos. Pero viven una vida desordenada. Y cómo caminan y las decisiones que hacen no está de acuerdo a la palabra, pero tienen una buena habilidad de enseñar. Y entonces eso en ocasiones trae confusión, porque dicen una cosa pero caminan por otro lado. No, querido hermano, esto es lo que yo he aprendido. Sí hay profetas, sí Dios da el don de profecía, Dios los usa grandemente en las sanidades, increíble. Pero conforme ellos caminan, más me confirma el llamado y el don de ellos. Esa es la clave. Cuando ellos caminan, me confirman que están viviendo de acuerdo a la palabra. Y ese don, ese llamado que tiene, es confirmado conforme ellos caminan y se comportan. Y digo yo, gloria a Dios, porque Él es un verdadero hermano, un verdadero llamado de Dios. Pero cuando alguien enseña y predica y Dios lo usa grandemente, porque recuérdese que los dones de Dios Él los da. ¿Y sabe lo lindo del Señor? Que Él da y no los quita de regreso. Por eso es de que hay personas que tienen dones del Espíritu Santo que Dios los ha dado. No hay ninguna duda. Y Dios los dio. Son irrevocables, se los dio. Dios no los quita de regreso. Nosotros como humanos no somos así. Amén. Ya les hubiera quitado a todos la mitad del regalo que le hubiera dado, ¿verdad? No lo merecen. Pero Dios no es así. Pero cuando ellos caminan y usted los ve caminar, confirman su llamado, su propósito. Y eso trae paz. No hay muchos profetas, apóstoles en la televisión que tienen llamado, tienen buena habilidad de predicar, de enseñar, y Dios los usa. Pero cuando caminan,
no está de acuerdo con lo que ellos predican y enseñan y conforme a la palabra del Señor. Y hay unos de ellos que están hasta en la Casa Blanca y son parte del equipo de nuestro presidente. Y eso ha sucedido. Pero hay veces que lo ignoramos. Ejemplo, muchos años atrás, nuestro que teníamos de presidente, Bill Clinton, usted sabe la historia, bueno, tal vez no la sabe, pero había muchos esqueletos que le encontraron. Él desarrolló un equipo de pastores, de líderes de Estados Unidos de influencia para que lo asesoraran y lo aconsejaran. Uno de ellos, you could Google it, you could find it. Uno de ellos, que era parte de su comité de Accountability Committee que tenía, estaba viviendo en fornicación mientras estaba aconsejando al presidente. Y le pasó como David, embarazó a la muchacha con que estaba ahí, pero tenía el título de reverendo y muy distinguido y reconocido aquí en Estados Unidos. Buena habilidad de predicar, buen líder, pero cómo estaba caminando no compaginaba con la palabra. Eso es lo que tenemos que ver, cómo están caminando, no lo que digan, lo que prediquen, cómo están caminando. Y el caminar tiene que ser consistente con lo que predican y con lo que dicen. Si no lo es, son profetas falsos, aunque tengan mega churches. Amén. Y aunque hayan escrito un montón de libros. Esa es la realidad que estamos viviendo. Eso es importante que conozcamos. Como me decía un lindo hermano, no todo lo que brilla es oro. Y hay muchas cosas que brillan ahora en día. Y con la tecnología le estamos poniendo más luces todavía. Y brillan un poquito más. Pero no es oro, como dice mi querido hermano. Note bien, el versículo 30. Versículo 30, el apóstol Pablo nuevamente está ayudando al pueblo. Y dice en el versículo 32 y 33, algo muy importante. Dice, porque iban tras ella, no por fe, está hablando de la justicia, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y dice, y como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso es algo importante, querido hermano. En 1 Pedro 2, 6 y 8 menciona lo mismo de la piedra angular. Incluso vaya, léalo conmigo. En 1 Pedro 2, 6 y 8, el apóstol Pedro utiliza lo mismo. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí yo pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. La piedra angular. Note bien, yo no sé mucho de construcción, pero lo poco que puedo aprender es, esta es de que la piedra angular, cuando antes construían edificios, siempre empezaban con una piedra que era la principal, la esquina, y de ahí la utilizaban como base para poderse dirigir y poder llegar a construir cualquiera que fuera el edificio o vivienda que estaban haciendo en ese tiempo. Esa era la piedra angular, y es una metáfora, un símbolo de que Jesucristo debería o tiene que ser, en otras palabras, cuando el pueblo de Dios estaba siguiendo por la ley, era por obras, y no estaban ellos, querido hermano, viviendo esa vida de seguir la palabra del Señor por fe. Y como resultado, el apóstol Pablo, Dios por medio del Espíritu Santo, les revela eso para poder enseñar a los judíos la situación, cómo ellos estaban viviendo
de que no estaban viviendo por fe, sino todavía estaban haciendo los esfuerzos, creyendo de que si yo hago esto voy a ser salvo. Y él les estaba tratando de enseñar de que ya son salvos por la gracia. Y esa profecía la dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 28 versículo 16. Ahí es donde usted encuentra esa profecía. Incluso puede ir conmigo en Isaías 28. Allí fue donde el profeta Isaías dio esa profecía al rey Acaz. Y note bien, dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Otras versiones dicen: no será avergonzado. Pero déjeme darle un poquito de historia, por qué es que él dijo esto, para que comprendamos. Esta profecía Dios se la dio a Isaías antes de que el reino del sur terminara en exilio. Y esos eran tiempos de mucha ansiedad, de mucho temor y de mucha inseguridad que había en el reino de Acaz. Acaz fue uno de los últimos reyes del reino del sur, de Judá. Y él dice que empezó a reinar como a la edad de 20 años y sirvió como rey como 16 años. Y durante el reinado de él, cuando él estuvo de rey, dice de que el reino del norte, que eran las 10 tribus de Israel, y Damasco, que era Siria ahora en día, dice que esos reinos se unieron porque Asiria, que es lo que consideramos hoy Irak, estaba engrandeciéndose. El imperio de Asiria estaba creciendo y ellos lo veían como una amenaza. Y entonces las 10 tribus de Israel, que era el reino del norte, y Siria, que es Damasco, o Damasco, que es Siria, se habían unido. Y ellos vinieron y le pidieron al reino del sur que se uniera con ellos para crear una coalición y poder defenderse de los asirios. Y entonces el profeta Isaías, Dios habló y le indicó y le dijo que tuviera fe y que no se uniera a ellos, que no pusiera su confianza en esos reinos, sino que pusiera su confianza en Dios. Y él, por medio de la amenaza, de la ansiedad, incluso el rey Isaías hasta lo desafió y le dijo: pídele una prueba a Dios. Y en la Biblia dice que Acaz rehusó hasta pedir una prueba. Pero él prefirió hacer alianza y él prefirió no confiar en Dios. Pero eran tiempos muy turbulentos, tiempos de ansiedad, tiempos muy dificultosos. Y entonces él no quiso poner su confianza en Dios, sino incluso hasta agarró ídolos y ciertas prácticas idólatras de los asirios, las trajo, introdujo al reino del sur, de la tribu de Judá, los introdujo a otros niveles de idolatría, lo cual el imperio del sur, el reinado de los asirios creció. Y dice de que invadió al reino del norte y Siria, que es Damasco, los invadió. Entonces, cuando eso tomó lugar, el rey Acaz dijo: wow, qué bueno, ya mi problema se resolvió.
pero no se había resuelto, sino que los asirios se hicieron más fuertes y años después invadieron a ellos y los arrastraron y se los llevaron hasta Irak, que es Babilonia hoy en día. Entonces, pero note bien lo que yo he aprendido, que cuando todo está bien, no necesitamos mucha fe. Amén. Pero cuando las cosas no van de acuerdo a como nosotros creemos, o estamos pasando por momentos de turbulencia, allí es donde los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Allí es cuando la palabra de Dios que usted ha aprendido, ahí es donde sale y se ve en práctica. No es en los tiempos de bendición ni los tiempos donde todo va bien. En los tiempos más difíciles, ahí es donde sale la palabra, ahí es donde sale nuestra fe. Entonces, el rey Acaz, en los momentos más dificultosos, en los momentos más desafiantes, Dios envió a Isaías a darle una palabra. Pero él rehusó poner su confianza en el Señor y la puso en los otros reinados, ignoró la voz de Dios. Y eso lo llevó a más idolatría. Y al final terminaron, queridos hermanos, en exilio. Y sufrieron grandemente. Querido hermano, todos vamos a pasar por momentos dificultosos. Dificultosos los vamos a pasar en algunas etapas en nuestra vida. Y en esos momentos es donde más necesitamos agarrarnos de la palabra del Señor, porque es la que nos va a poder guiar, la única que nos va a poder alumbrar el camino. Cuando vengan esos momentos de temor, de dificultad, donde perdamos el sueño, ahí es donde usted y yo vamos a necesitar la palabra del Señor que nos ayude y nos sostenga. Porque si no lo hacemos, querido hermano, podemos caer en el mismo patrón de Acaz, que Dios envió a Isaías para decirle: pon tu confianza en el Señor, no la pongas en estos gobiernos. Y él literalmente ignoró la palabra del Señor, sino que llevó al pueblo a más idolatría y al final ellos también terminaron en exilio. ¿Por qué es importante mantener eso en mente, querido hermano? Especialmente nosotros que tenemos hijos. Usted no está peleando la batalla por usted mismo, sino usted y yo estamos peleando la batalla para la próxima generación. Porque Acaz creyó que estaba haciendo decisiones por su propia fuerza y por su propio beneficio. Pero la realidad es que él abrió las puertas a más idolatría que terminaron en el exilio. Para concluir, querido hermano, déjeme recordarle unos versículos en Proverbios capítulo 3, y con eso vamos a concluir en unos minutos. En Proverbios capítulo 3, note bien, dice: hijo mío, estoy leyendo Proverbios 3, versículo 1 al 8, y dice: hijo mío, estas escrituras son bien conocidas, querido hermano. Nuevamente dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. ¿Cómo los va a guardar usted si no los ha aprendido, no los ha leído? Tiene que leerlos, tiene que estudiarlos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz aumentarán. Querido hermano, el estrés y consecuencias del pecado nos acortan los días. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Querido hermano, cuando usted y yo guardamos la palabra del Señor y nos esforzamos,
Dios guarda nuestro testimonio. Amén. Dios guarda tu testimonio. Y alguien puede levantar cosas falsas en contra tuya, pero Dios se encarga de cerrarle la boca o dar un testimonio a favor tuyo. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Querido hermano, un buen consejo guiado por la palabra vale la pena. Si tú estás haciendo decisiones en tu vida, asegúrate de que la palabra te esté guiando, que estás recibiendo un buen consejo. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. En otras palabras, todas las decisiones, no nada más las que te convienen. En todas tus decisiones reconoce a Dios. Y dice, y Él enderezará tus veredas. Me encanta eso. ¿Cuántas veces yo me he extraviado? Y Él siempre ha encontrado una manera de enviar a alguien una palabra y siempre me ha traído de regreso. Amén. Eso es lo lindo del Señor. Dice, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Querido hermano, a quienes lo saben todo y no se pueden corregir ni enseñar. Yo espero que en Misión de Fe no hayamos ninguno. Me gustaría. Pero tenemos unos miembros que son cabezones y lo saben todo. Yo no tengo que decir su nombre, usted sabe. Y estoy seguro que no es la primera vez que lo escucha del púlpito. Tal vez alguien ya se lo dijo, pero usted no escucha. Nuevamente dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Sabía usted de que nuestra médula de nuestro cuerpo, de la espina dorsal, es la que produce la dopamina que usted necesita para su estabilidad emocional? Quiere decir que cuando yo permito que Dios me guíe, Él me va a guiar. Esas decisiones que yo voy a hacer, Dios me va a guiar. Y Dios me va a librar de todo ese estrés, de esas consecuencias. El rey Acaz terminó muerto y guió al pueblo a una idolatría. Le causó un estrés horrible. Note bien, dice que cuando usted y yo confiamos en el Señor, obedecemos su palabra, dice, porque será medicina a tu cuerpo. Y dice, refrigerio a tus huesos. Es increíble, ¿verdad? Como que si un psiquiatra hubiera escrito este versículo. Note bien, dice, serán refrigerio a tus huesos. Quiere decir, querido hermano, que cuando yo permito que Dios me dirija, que cada decisión que yo haga, yo doble rodilla, busque el consejo de la palabra, busque el consejo del pastor o de los hermanos, cuando me aseguro de que los pasos que estoy dando son guiados por el Señor, Él va a cuidar de mi salud. Amén. Él va a cuidar de mi salud. ¿Cuántas veces yo he estado estresado exageradamente, que lo puedo sentir en mi cuerpo? Lo puedo sentir literalmente en mi cuello. Lo siento, el estrés. Pero ¿sabe lo que sucede cuando yo doblo rodilla? ¿Sabe lo que sucede cuando yo pongo eso en las manos del Señor? Y aún así el Espíritu Santo viene y me da una fortaleza. Por eso me encanta ese canto que estaba cantando. Él es el que me sostiene. Porque todos vamos a pasar por momentos dificultosos, pero cuando ponemos en el Señor nuestras cargas, Él puede obrar y calmar la tormenta. ¿Qué es lo que Acaz estaba pasando? Él estaba pasando por momentos de estrés, de dificultad, de división, de peligro.
Isaías le manda una palabra y le dice: pon tu confianza en el Señor. Y él rehusó. Complicó más su vida. Hay veces que nosotros complicamos más nuestras vidas por las decisiones que hacemos. Porque en los momentos más críticos es cuando más tenemos que buscar del Señor en la guianza. Pero hay veces en los momentos más críticos hacemos como Acaz. Ignoramos la palabra del Señor y hacemos todo como queremos. Y eso complica nuestras vidas en ocasiones. Las hacemos más difíciles. Hace años atrás tuve un compañero de trabajo. Él mismo me estaba diciendo el estrés que estaba pasando financiero en su hogar. Un creyente. Y en su trabajo cambiaron de personal y promovieron a otras personas menos a él. ¿Sabe qué? Ese mismo día quitó su trabajo. Y dije yo: ¿cómo puede hacer eso? Me está diciendo que tiene problemas financieros. Porque las cosas no iban como él quería. Y me dio tanta pena. Oré por él: Señor, bendícelo. ¿Sabe lo que sucedió 3 semanas después? Andaba buscando, tocando a la puerta que lo emplearan de regreso. Ya habían hasta limpiado su oficina. Y complicó más su vida. Hay veces nosotros hacemos decisiones, pero no somos guiados por Dios, sino por nuestras propias emociones. Actuamos como Acaz lo hizo. Dios siempre manda palabra, siempre habla a sus hijos. Cuando Acaz estaba más necesitado, Dios envió a Isaías ahí a su palacio para darle guianza. No ignore la voz de Dios, no ignore la palabra del Señor, sino confiemos en Él. ¿Por qué no nos ponemos